La calaca andaba en YouTube, viendo videos sin parar. Se topó con uno de Sia y dijo, «Este hay que mirar». Comencemos. El Día de Muertos es una festividad mexicana que ha logrado conquistar al mundo, despertando el interés de personas en diversos países gracias a su riqueza cultural, simbolismo y colorido. Actualmente, vemos a individuos de distintas nacionalidades disfrazarse de catrines y catrinas, personajes icónicos que representan a la muerte de una manera elegante y artística. Esta tendencia ha sido reforzada por la película Coco de Disney Pixar, que mostró esta tradición a una audiencia global, resaltando su belleza y significado. Sin embargo, hubo un momento en que Disney intentó registrar comercialmente el nombre Día de los Muertos, lo cual causó un gran revuelo. Aquí es importante señalar que, en México, se le conoce simplemente como Día de Muertos, y cuando alguien usa la expresión Día de los Muertos, se nota a leguas que es extranjero. Esta diferencia refleja la sensibilidad cultural de la tradición y la conexión profunda de los mexicanos con esta festividad. La comunidad latina y mexicana reaccionó de inmediato, defendiendo que esta celebración no es una marca comercial, sino un patrimonio cultural. La presión social y el reconocimiento de la UNESCO en 2008, al declarar al Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, fueron factores clave para que Disney retirara su solicitud. Esta declaración subraya la importancia de la festividad como una expresión cultural única, integradora y comunitaria. Ahora que hemos visto cómo esta tradición ha llegado a ser apreciada y protegida a nivel mundial, es posible que te preguntes, ¿de qué se trata exactamente el Día de Muertos? A continuación, te lo explico. Suscríbete. El Día de Muertos tiene sus raíces en las antiguas culturas mesoamericanas, como los mexicas, mayas y purépechas, que veían la muerte como un proceso de transición hacia otro plano de existencia. Para ellos, el alma no dejaba de existir al morir, sino que emprendía un viaje hacia un mundo espiritual. Por eso, los muertos eran enterrados con objetos que les serían útiles en ese trayecto, como herramientas, alimentos, ropa y joyas. En la cosmovisión mexica, el alma era conocida como Teyolía, y se creía que su destino final estaba determinado por la forma en que la persona había fallecido. Por ejemplo, los guerreros caídos en batalla y las mujeres que morían en el parto eran considerados honorables y se les enviaba a Tonatiuh-Ichan, el paraíso del dios del sol, Tonatiuh, para acompañarlo en su recorrido diario por el cielo. Esta era una muestra de respeto hacia aquellos que murieron dando vida de alguna manera, ya sea en la guerra o en el parto. Por otro lado, aquellos que fallecían por causas relacionadas con el agua, como el ahogamiento, iban a Tlalocan, un paraíso gobernado por Tlaloc, el dios de la lluvia, donde se les prometía una vida llena de abundancia y bienestar. Asimismo, los niños pequeños que morían antes de cumplir 4 años llegaban a Chichihualcuauco, un lugar especial donde eran alimentados por los dioses hasta que estuvieran listos para renacer. Sin embargo, quienes no cumplían con estas características o morían de causas más comunes
debían dirigirse al inframundo, conocido como Mictlán. Este era un camino difícil, que consistía en atravesar 9 niveles llenos de pruebas, para lo cual el alma requería la guía y protección de Mictlantecutli, el señor de la muerte, y Mictecacihuatl, la señora del inframundo. Solo después de superar estos obstáculos, las almas podían alcanzar el descanso eterno. En estas culturas, la vida y la muerte se concebían como un ciclo en el cual ambas eran necesarias para mantener el equilibrio del universo. Por eso, mantener viva la memoria de los fallecidos a través de ofrendas y rituales era fundamental para asegurar su bienestar en el más allá y para mantener el vínculo entre los vivos y los muertos. Esta perspectiva es lo que aún hoy inspira la celebración del Día de Muertos. Dale me gusta. Con la llegada de los españoles a México, las tradiciones indígenas se encontraron con las celebraciones católicas que ellos traían consigo, como el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos, celebrados el 1 y 2 de noviembre respectivamente. Estas fechas no coincidían exactamente con las festividades indígenas, que solían ocurrir después de la cosecha, entre septiembre y noviembre. Sin embargo, los españoles, al imponer su religión, encontraron la forma de integrar estas fechas en sus propias celebraciones religiosas. Este proceso de combinación de creencias y prácticas se conoce como sincretismo, y en él se fueron entrelazando las creencias prehispánicas con las enseñanzas católicas. Por ejemplo, la visión indígena de un viaje espiritual después de la muerte se entrelazó con la idea cristiana de la salvación y el purgatorio, creando una nueva forma de celebrar y honrar a los fallecidos. En el siglo XVIII, la integración de ambas tradiciones ya estaba consolidada. Para 1821, la celebración del Día de Muertos se había vuelto un evento público y popular en lugares como la Ciudad de México. El mestizaje cultural no solo mezcló fechas, sino también símbolos y prácticas, dando lugar a altares decorados con flores, como el cempasúchil, junto con símbolos religiosos como las cruces. Así, la festividad evolucionó, combinando los elementos prehispánicos de honrar a los difuntos con ritos católicos. Hoy en día, esta rica fusión de tradiciones indígenas y españolas es motivo de orgullo, ya que refleja la compleja identidad mexicana. El Día de Muertos es un testimonio vivo de la capacidad de las culturas para entrelazarse y crear nuevas expresiones, honrando el pasado y celebrando el presente. En la actualidad, el Día de Muertos se celebra con altares dedicados a los seres queridos que han fallecido. Cada altar se llena de elementos simbólicos: la flor de cempasúchil, cuyo aroma guía a las almas; el pan de muerto, que simboliza el ciclo de la vida y la muerte; las velas, que iluminan el camino; y las fotos de los difuntos, que personalizan el homenaje. También se incluyen objetos y alimentos que les gustaban, como platillos, bebidas, juguetes o los artículos favoritos del difunto.
Cada día tiene un significado especial. El 28 de octubre se recuerda a quienes murieron de forma trágica. El 1 de noviembre es para los niños, conocido como el Día de los Angelitos, y el 2 de noviembre se dedica a los adultos. Durante estas fechas, las familias visitan los panteones, decoran las tumbas y pasan la noche entre recuerdos, música y comida. Es un momento de comunión donde los vivos y los que ya nos dejaron se encuentran simbólicamente. Comenta: si gustas sumarte a esta hermosa tradición, puedes hacer un pequeño altar de muertos. No necesitas estar en México para lograrlo. Aquí te doy algunos pasos para crear uno sencillo. Selecciona un lugar en tu casa donde colocarás el altar. Puede ser una mesa o una repisa. Coloca una foto del ser querido a quien quieras honrar. Pueden ser familiares, amigos o incluso una mascota. Incorpora flores de cempasúchil. Si no puedes conseguirlas frescas, puedes hacerlas de papel o dibujarlas y ponerlas en el altar. Agrega una vela por cada alma que desees guiar hacia el altar. Las velas simbolizan la luz que ilumina su camino. Por seguridad, puedes usar una vela eléctrica o una lámpara. Incluye alimentos o bebidas que les gustaban a tu ofrendado, y si puedes, pan de muerto y calaveritas de azúcar o chocolate. Si no puedes conseguir esos artículos, puedes usar fotos de ellos o hacer pequeñas réplicas de papel o plastilina. Añade objetos personales que representen a esa persona o animalito especial. Estos detalles ayudan a personalizar el altar y hacer sentir su presencia. Si gustas, también puedes incluir una calaverita literaria, las cuales son versos que se le pueden hacer a los vivos o difuntos, en donde de forma graciosa te puedes burlar de manera respetuosa de la muerte o la Catrina. Si gustas incluirla en el altar, puedes hacerlo escribiéndola en una hoja o cartulina, y si la persona está viva, se la puedes recitar o regalar en persona, o hasta por WhatsApp. Instrucciones para escribir una calaverita literaria. Elige a quién va dirigida. Pueden ser personas vivas o que ya estén en otro mundo. Crea una pequeña historia. Piensa cómo la muerte se relacionaría de manera divertida con ellos. Usa versos cortos y rima. Haz que las líneas sean de 8 sílabas o más y rimen de forma sencilla. Primero con tercero y segundo con cuarto. Aquí te dejo un ejemplo sencillo. La calaca flaca andaba explorando y hacía documentales vino a parar. Suscríbete ya, está avisado, o contigo he de quedar. Recuerda que, aunque puede ser un momento de nostalgia, la esencia del Día de Muertos es recordar a nuestros seres queridos con alegría y amor. Esta celebración no es para llorar su ausencia, sino para celebrar su vida y las memorias que nos dejaron. Espero que ahora veas a esta celebración con otros ojos y que sepas que no es lo mismo que Halloween, el cual te explico todo sobre Halloween en este video. ¡Hasta pronto!